Muy buenos días. Empezamos, ¿no? Bien, primero les mostraré los resultados del primer parcial y de la última práctica, la práctica 2. ¿Dónde estamos? Creo que ya está por aquí. Estas es las notas de los que han presentado la práctica número 2. No, si hay algún reclamo pueden decirme o enviarme otra vez su archivo para volver a verificar. Pero eso es lo que tiene, ¿no? Esto de la práctica. Ahora del examen, está por aquí. Estas son las notas del primer parcial que hemos dado. Si quieren la nota sobre 20 o si quieren sobre 100 la nota, ¿no? Aquí, bueno, esta persona ha presentado o ha enviado dos veces, ¿no? Entonces este uno no lo estoy revisando. Y el último de aquí abajo, el archivo no se puede abrir. Entonces si puede volver, bueno, en realidad sí se puede abrir, no está guardado bien el proyecto. Y si es que quiere volver a enviar el proyecto, entonces puede hacerlo, no hay ningún problema con eso. ¿Listo? En los demás casos está ahí su nota. Bueno, sobre sus notas, ya sea de la práctica o del primer parcial, si tienen alguna duda, pueden escribirme o pueden decirme para verificar otra vez, ¿no? Y recuperatorio también vamos a tener. Así que con eso no hay mucho problema. Pero eso va a ser después del segundo parcial. Bueno, en realidad después de presentar el proyecto, ¿no? Que equivale al segundo parcial. Entonces después de eso podemos recuperar también este examen si ustedes quieren, ¿no? No hay problema con eso. Licenciado, Sí, adelante. le habla Jeffrey Ruiz, acabo de ver mi nota, no sé, esa observación sería que después pueda comentarle o en este momento sería. Sí, después al WhatsApp me puedes enviar tu archivo para poder revisarlo otra vez y corregirlo. Está bien, licenciado, gracias. ¿Alguna otra duda que tengan por ahí? ¿Algún comentario? Bien, entonces continuaremos con nuestro avance. Esto era la práctica y esto es el primer parcial. Ahora sí, mm, haremos un poco de los actuadores. Y hemos visto diferentes componentes. Hemos visto las señales digitales, señales analógicas, el monitor serial, hemos visto los sensores. Ahora vamos a ver los actuadores, los más relevantes, los servomotores y los motores paso a paso. Y también vamos a tener las pantallas LCDs. Entonces empezaremos viendo qué son estos servomotores. Mm, Esto lo podemos ordenar aquí. El servomotor, ¿no? Entonces, como en el nombre ya dice, es un motor de tipo servo, ¿no? Hay diferentes tipos de motores, ¿no? Motores de corriente continua,
Por ejemplo, este otro tipo de motor, un BLDC, y un poco las diferencias, ¿no? Por ejemplo, un motor de corriente continua, simplemente su principal función es simplemente girar, es todo lo que hace, ¿no? Ahora si es que es de este otro tipo, también puedo girar. Y creo que hemos hecho algún ejercicio en la parte analógica cuando hemos conectado un pequeño motor y hemos regulado su velocidad. Entonces, hay un par de formas para regular la velocidad. Esa vez que hemos hecho la regulación de velocidad, era con el voltaje. Hemos ido reduciendo el voltaje para tener una baja revolución, o hemos ido incrementando el voltaje para que se eleve esa revolución, ¿no? Esa era una forma, reduciendo o incrementando el voltaje. En estos pines de salida, ¿no? Hemos ido regulando de 0 a 5 voltios. Otra forma es con señales PWM. Entonces es algo un poco similar. Estas señales PWM justamente son de este tipo. Entonces este tipo de señal es lo que sacamos en estos pines de aquí. Entonces lo que hacemos es encender ese pin y luego apagarlo. Y repetir ese proceso varias veces. Entonces dependiendo al tiempo que lo enciendo, voy a obtener una revolución, una velocidad baja o una velocidad alta. Entonces, en este caso, como ejemplo, ¿no? Podría tener este tipo de pulso, este tipo de señal, donde lo enciendo, estamos hablando de uno de estos pines. Si lo enciendo por 1 milisegundo y está apagado bajo este esquema, sería 19 milisegundos apagado, 1 encendido y 19 apagado. Y si repito todo eso, podría ser que ese motor sea o tenga una velocidad muy baja. Al otro extremo, si es que lo dejo encendido 2 milisegundos y 18 quedaría apagado, si obtengo este tipo de señal, podríamos generar una máxima velocidad en el motor, ¿no? Entonces es una alternativa más para regular la velocidad. Ahora, lo que vamos a ver estos servos, algunas características para ir comparando. Los motores DC o este BLDC, su eje puede girar de forma constante las vueltas necesarias, ¿no? Puede dar una vuelta, 2, 10, 20, 100, ¿no? O puede ser rápido, puede ser lento. Los servomotores, en la mayoría de los casos, no puede girar varias veces. Tampoco puede girar una vuelta completa. Solo puede girar media vuelta. Eso equivale desde esta posición, asumiremos que es 0 grados, hasta 180 nada más, ¿no? No puede dar 360, que sería una vuelta completa. O repetir ese proceso y dar varias vueltas. No puede hacer eso un servomotor. O lo que un motor normal puede hacer eso, ¿no? Puede dar varias vueltas. Los servomotores no pueden hacer eso. Solo puede moverse de 0 hasta 180 grados, nada más. Eso es todo lo que puede moverse. Otra diferencia que podemos encontrar es en el control de la posición. En este caso no puedo controlar ese ángulo. Si quiero que este eje se posicione en 0 grados o en 180, no puedo hacer esto. Aquí el tema esencial es regular la velocidad. En este caso, lo más esencial es regular la posición. En decir que este pequeño eje se posicione en 0 grados
o lo dejo en 90 grados, lo dejo en 180 grados o en algún ángulo en ese rango, ¿no? Entonces, esa es su función principal, regular la posición de este eje, o si quieren de esta pequeña pestaña que tiene, regular su posición entre 0 y 180. Esa es su función principal. En este caso, lo más esencial que podríamos tener es regular su velocidad, ¿no? Aquí regulamos no la velocidad, regulamos la posición. ¿Y cómo regulamos la posición? El concepto es muy similar a regular la velocidad en este caso. En este caso, para regular la velocidad, generaba este tipo de señales. Si este pulso era pequeño, tenía una baja velocidad. Si iba incrementando, su velocidad iba aumentando. En este caso, tenemos las mismas señales, esas señales PWM. Estas son señales PWM. Y como en este caso es muy similar, si este pequeño pulso que está encendido es muy bajo, voy a lograr que este motor o esta pestaña se posicione en 0 grados. A medida que vaya incrementando este pulso, si era 1 milisegundo, 1.1, 1.2, para este ejemplo podría ser que en 1.5 milisegundos, si es que este pulso dura ese tiempo, es un poco más grande que este, podríamos lograr que esta pestaña se posicione en 90 grados, ¿no? Y como ejemplo, en este caso, si le pongo 2 milisegundos, podremos lograr que esta pestaña se posicione en 180. Entonces, mucho depende de este pulso. Si es muy pequeño, el ángulo va a ser el mínimo, ¿no? Si voy incrementando, el ángulo también va a ir incrementando. En realidad, la posición de esta pestaña, ¿no? Entonces, esa es la característica de este servomotor. Y entre las aplicaciones, hay muchas aplicaciones para esto. Por ejemplo, en temas de robótica, se utiliza mucho servomotores para mover las articulaciones, de repente mover los dedos, o si es que está conectado a un, no sé, a un ojo, para mover algún sensor de izquierda a derecha. No, hay muchas aplicaciones, no solo en robótica, en la parte industrial también, en las fábricas también hay en algunos casos servomotores de este tipo para hacer algún tipo de control, ¿no? Simplemente la diferencia en uno industrial va a ser que esto sea más grande, no, pero la forma de controlar va a ser la misma. La diferencia, el tamaño del dispositivo. ¿Qué más podríamos diferenciar? Aquí las conexiones. Normalmente los servomotores llevan 3 cables. 2 cables son para la alimentación, 5 voltios y GND. Y un cable es la señal. Justamente por este cable que es la señal, es por donde vamos a enviarle este tipo de señales o este tipo de pulsos para lograr posicionar en un cierto ángulo. ¿No? Entonces esas son las características para poder posicionar y hacer la conexión, ¿no? Aquí también hay que verificar un poco, ¿no?, el tema del torque. Dependiendo a la aplicación, podríamos utilizar un servo más grande, uno más pequeño, en función al torque que vamos a tener en el eje, para ver si es que queremos mover algún objeto, si es de 1 kilo o de 2 o de 3, y eso ya vamos a ir dimensionando la capacidad de nuestro servomotor, ¿no? Ese detalle también hay que ir considerando, porque de repente a alguien se le ocurra abrir una puerta con esto, ¿no?, que pueda abrir y cerrar una puerta, pero tendría que considerar el tamaño del servomotor, el torque del servomotor, que sea capaz de mover una puerta, ¿no? Entonces esos detalles también hay que ir considerando.
En nuestro caso, como solo vamos a hacer pequeños prototipos, entonces vamos a utilizar componentes pequeños nomás. Entonces, como ya tenemos cómo funciona de manera general, ahora veremos en el código cómo vamos a hacer que esto se mueva. Lo que deberíamos hacer en el código es generar este tipo de pulsos. Pero para evitarnos ese trabajo, vamos a utilizar librerías. Entonces, para eso vamos a regresar por aquí. ¿Cómo trabajamos con librerías? Bueno, la parte de librerías es muy similar a lo que hemos hecho en Java. La librería en realidad sería un programa más. Una aplicación más, un pequeño programa que me ayuda a resolver algún problema en específico. ¿Y cómo vamos a empezar a utilizar las librerías? Tenemos algunas alternativas aquí. Aquí en la parte de programa tenemos incluir librería. Y aquí tengo mis tres opciones. La primera es desde el administrador de biblioteca. La segunda es desde un archivo comprimido en zip o en RAR. Y mi tercera opción, una librería que ya está instalada o que se instala por defecto al instalar el Arduino, el IDE, ¿no? Entonces, para este caso, por ejemplo, el servo, necesitamos servo.h. Nos vamos a incluir librería y por defecto ya tenemos instalado esa librería. Entonces buscamos y aquí está, servo. Y se incluye esa librería. Y estas librerías normalmente su extensión es .h, servo.h. Lo que hemos visto en Java normalmente en algunos casos era el nombre del archivo y .class. No su extensión class o extensión Java, ¿no? En este caso es .h. Entonces podríamos buscar este archivo, servo.h, y podríamos ver internamente qué hace su código, ¿no? Si es que queremos analizar más a detalle cómo crear la librería. Pero al final, de manera general, una librería es como si fuese otro programa de este tipo, que tiene su setup, que tiene su loop y hace algo en especial por ahí. Ahora, esta librería hemos visto, esta es una forma, si tengo la librería ya instalada aquí. Y si no tengo la librería instalada, tendría que buscarme en internet, descargarme el archivo comprimido. Y ese archivo comprimido tendría que buscar donde lo he descargado y cargarlo, ¿no? Esa es una segunda alternativa. Y una tercera es a través del administrador de bibliotecas. Entonces en el administrador ya tenemos todas las librerías disponibles y que pueden ser descargados y lo podemos instalar. Y esas librerías normalmente es de acuerdo a la marca. A veces hay servomotores un poco especiales o de alguna marca en especial o algún modelo en especial y necesita su propia librería para funcionar. Entonces, en este caso hemos utilizado una librería genérica, lo llamaremos, una librería común que funciona casi para todos los servos, ¿no? Y aquí está justamente ese gestor de librerías, o sea, administrador de librerías. Entonces aquí podemos buscar la librería que necesitamos, ¿no? Y como les decía, aquí hay librerías de todo tipo para diferentes marcas. Por ejemplo, este de aquí nos dice librería para controlar servomotor, el modelito G15. Entonces, si alguien se consigue ese servomotor,
no va a poder controlar con esta librería, va a necesitar de esta librería. Entonces de esta librería se instala y agrega la librería, ¿no? Entonces de aquí también podemos descargarnos diferentes librerías. Y no solo para servomotores, de repente para algún sensor en especial. Por ejemplo, no sé, algún sensor de temperatura. Necesito alguna librería en especial, lo puedo buscar desde aquí y lo puedo descargar o lo puedo instalar de forma directa, ¿no? Entonces este gestor de librerías justamente nos ayuda a eso, ¿no? Y hay diferentes librerías. Por ejemplo, para servos hay otras librerías también, ¿no? Por ejemplo, para la tarjeta de desarrollo, que es el ESP32, que no es el Arduino Uno, si quiero utilizar esa tarjeta de desarrollo y quiero utilizar servomotores, me pide utilizar esta librería, ¿no? Entonces, de acuerdo al modelo del dispositivo, vamos a necesitar alguna librería. En nuestro caso, es suficiente el que ya viene instalado, Servo. Entonces, con ese es con el que vamos a empezar a trabajar. Entonces, ese es nuestro primer paso. Incluimos la librería. Después de incluir la librería, nos vamos a crear un objeto, o si quieren una variable, para que se entienda. Por ejemplo, esto de aquí. Podríamos asumir que estamos creando una variable que se llama mi servo, por ejemplo, y es de tipo servo. Lo mismo que hacíamos con esto, ¿no? Una variable val, nombre de la variable se llama val y es de tipo int. Este es mi servo, es de tipo servo, ¿no? Podríamos verlo por ese lado. Entonces me creo mi variable de tipo servo. ¿Y qué más necesito para empezar a controlar? De esa variable, mi servo, tengo que decirle qué pin es el que voy a utilizar para las señales. Justamente este de aquí, este cable que es para la señal. Por ejemplo, el pin número 9. Entonces tendría que decirle eso aquí. En el void setup, decirle que el servo voy a utilizar el pin número 9. Para eso nos sirve, ¿no? ¿Qué más nos falta? Esto lo vamos a hacer lo más simple posible. Entonces hasta aquí ya tengo todo listo para utilizar el servomotor. Entonces en el programa principal lo que necesito hacer es simplemente esto, mi servo.write. Esto es lo que me ayuda a mover este servomotor al ángulo que yo quiero, a la posición que yo quiero. Estamos por aquí. Entonces el valor voy a colocar aquí adentro. Puedo colocar 0. Y este servomotor va a ir a la posición 0. Y puedo colocarle una pausa si quieren, ¿no? No sé, de 100 milisegundos. Y ya está, ¿no? Y si le pongo aquí 90, ese servo va a ir a 90 grados. Si le pongo 180, va a ir a 180. O si quiero, puedo generar toda una secuencia, ¿no? Primero que vaya a 0 grados, luego que vaya a 90, luego que se pase hasta 180, ¿no? Entonces esto ya depende a lo que quiero hacer, depende a mi programa. Entonces lo que nos interesa es este valor de aquí, a qué posición quiero que vaya. Entonces podría generar esta secuencia, ¿no? Que vaya a 0, a 90, a 180 y como es loop, otra vez a 0, 90 y 180. Entonces podríamos probar esto.
Verificaremos. Está conectado. A ver, ahora sí. Ahora, esto de aquí, cuando creamos este servo, en realidad lo que estamos haciendo es lo que hemos utilizado en Java. Nos creamos un objeto. En realidad esto es un objeto. El objeto se llama mi servo. Mi objeto sale de la clase servo. Y en este caso nuestra clase en realidad es una librería, ¿no? Ya está funcionando. Pero esto le pondremos más lento. Entonces aquí lo que hemos creado era un objeto de esta clase servo, ¿no? Y de ese objeto utilizábamos su método attach, que me ayuda a decir qué pin voy a utilizar. Y de ese objeto utilizábamos otro de sus métodos, que es el write, y me ayuda a decir a qué posición quiero ir. Entonces, a ver, veremos si es que esto ya está. Aparentemente ya está. Y ahí está, ¿no? De acuerdo a nuestro programa, empieza en 0, va a 90 y se pasa a 180. Repite otra vez a 0, 90 y 180, ¿no? Podemos hacerlo un poco más lento, ¿no? Entonces, estos servomotores, como les decía, solo pueden moverse en esas posiciones, desde 0 hasta 180. No puede ir a 181, a 270 o dar toda una vuelta completa. No puede hacer eso. Solo se mueve en ese rango, desde esta posición hasta esta otra posición. Entonces tiene todas esas posibilidades, desde 0 hasta 180 grados. Puedo mover a 45, a 70, a 80 grados, pero más allá de eso no puede moverse, ¿no? Entonces solo tiene esa posibilidad. ¿No? Entonces, de acuerdo a nuestro programa, decimos a qué posición necesitamos que se mueva, ¿no? O si quieren, podríamos hacer con un for que empiece desde 0 hasta 180 de forma lenta, ¿no? Eso ya depende a nuestro programa. Por ejemplo, podríamos hacer así. X igual a 1, X menor o igual a 180, X más. Y el servo que se mueva uno por uno, ¿no? Y haremos un poco más rápido. Y ya está. Entonces, esto ya depende de nuestro programa. Lo que nos interesa es ver cómo le doy la posición. Entonces, simplemente es con servo.write y al ángulo al que quiero ir. Aquí me faltaba declarar. Ahora, no solo puedo controlar un pequeño motor, un servomotor, puedo crearme diferentes servomotores. Podría crearme aquí otro, ¿no? Otro objeto que sea servo 1, por ejemplo. O si tengo más servos, un servo y que se llame servo 2, por ejemplo. Y para esos otros servos necesitaría, por ejemplo, para el servo 1,
tendría que decirle el pin que voy a utilizar, por ejemplo que sea el 10. Para un servo 2 voy a utilizar el pin número 11, y aquí ya podría ir dándole las posiciones, o si quiero dentro del for o antes del for, dependiendo a mi programa, podría decirle que el servo 1 se mueva, no sé, a 55 grados. Antes del for podría decirle que el servo 2 se mueva a 88 grados. Entonces puedo utilizar varios servomotores, no hay problema con eso, ¿no? Y bueno, para el ejemplo que hemos hecho con este for, lo que hace es moverse un grado, de un grado en un grado. Se mueve un grado, espera un segundo y se mueve otro grado. Debería hacer eso hasta llegar a 180. Termina en 180, termina el loop, empieza otra vez en 1. De 180 debería regresar a 1 y empezar a subir uno por uno. No, entonces también se puede hacer eso. No, incluso podría regular ya la velocidad. Si hago de este estilo, puedo hacer que esto se mueva de forma lenta hasta llegar a 180. Si esta pausa lo hago más pequeño, podría hacer ese movimiento más rápido, ¿no? Y es más, este ángulo también podría introducir desde el monitor serial, como está en este ejemplo, ¿no? Desde el serial.parseInt podríamos leer un valor y ese valor podríamos decirle que se mueva, ¿no? Entonces hay muchas alternativas, ¿no? Y les vuelvo a repetir, esa característica, ¿no? Solo se mueve desde 0 hasta 180. Más allá de eso no puede moverse. Entonces ese detalle también hay que ir considerando, ¿no? Al momento de construir o armar algún prototipo, hay que posicionar de forma adecuada su posición. ¿No? Llega a 180, termina el for, termina el loop, otra vez empieza en 1, ¿no? Otra vez en 1 y empieza a avanzar. Entonces esa es la forma de trabajar con servomotores. Puede ser un servomotor, 2 servomotores, 3 servomotores. No interesa la cantidad, ¿no? En realidad esa cantidad va a estar en función a la cantidad de pines disponibles que voy a tener en mi placa de desarrollo. ¿No? Entonces, esa es la característica de este servomotor. La librería es el que está haciendo este trabajo de generar este tipo de pulsos. A la librería solo le mando el valor que quiero. Le mando 0, 90, 180, 55. Ese valor es el que le mando a la librería y la librería se encarga de generar esta señal y mandar esa señal por aquí. Y justamente eso hacemos en el código. La librería con el punto write le enviamos el valor o el ángulo que necesitamos y la librería se encarga de mandar la señal adecuada por el pin que le hemos definido aquí, ¿no? Y con eso logramos que se mueva el servomotor. Entonces el servomotor no es muy complicado de controlar. La librería nos ayuda mucho. Pasaremos al otro, los motores paso a paso. Este es un poquito más complicado. Este era fácil de analizar. Solo necesitaba este tipo de señales y lograba una posición. Este es un poco más complicado. Y veremos cuál es la característica de este.
Bueno, este sigue siendo un motor. Eso equivale a que tiene un eje, también puede moverse o puede girar. Ahora algunas diferencias, ¿no? En este caso, sí puede girar varias vueltas, como si fuese un motor normal. Puedo dar vueltas completas, pero además de eso, puedo regular la posición. Y en realidad no es tanto la posición. Puedo regular el ángulo que necesito que se mueva. Entonces, esa es su característica de este. Puede dar varias vueltas, pero esas vueltas están controladas. Si quiero dar una vuelta completa, dos vueltas completas. Si solo quiero dar una mitad de una vuelta, puedo controlar esos aspectos, ¿no? Entonces, esa es su característica de este. Este simplemente gira. A lo mucho podría regular la velocidad. Este no puede girar, pero puedo controlar ciertos ángulos, ¿no? Desde 0 hasta 180. Este hace ambas cosas. Este puede girar, y si puede girar podría regular su velocidad. Y aparte de eso, puedo controlar las posiciones. Entonces puedo hacer ambas cosas. Normalmente los motores paso a paso tengo 4 cables para hacer el control. Y además necesito un pequeño controlador de intermediario, lo llamaremos, ¿no? El motor, mi tarjeta de control y recién el Arduino. Entonces, como en todos los demás casos, esta tarjeta o este modulito, necesito su alimentación, 5 voltios y GND. El motor voy a conectar sus 4 cables, en realidad este tiene 5, ¿no? Pero normalmente son de 4. Y si es de 4, también simplemente los 4, no voy a tener problemas. Del motor conecto a esta tarjeta y de esta tarjeta al Arduino esos mismos 4 cables. Entonces, para los motores paso a paso, en la mayoría de los modelitos que existen, o en los más comunes, son los que tienen 4 cables para el control. El servo solo tenía uno, y en ese podía generar esta señal. El motor paso a paso ya tiene 4 cables, y con eso tengo que generar o mandarle la señal para que esto se mueva. Entonces, ¿cómo hace que se mueva esto? ¿Cómo utilizo? ¿Qué tipo de señales le voy a mandar? Para eso vamos a revisar un poco internamente cómo está armado este motor paso a paso. Internamente tiene pequeñas bobinas. Por ejemplo, la bobina 2B, la bobina 1A, la bobina 2A, la bobina 1B. Tiene pequeñas bobinas internamente. Y estas bobinas funcionan o podemos hacer que trabajen como un imán. Si esta bobina lo energizo, le pongo 5 voltios y del otro extremo le pongo 0, puedo generar un pequeño imán, ¿no? Dependiendo de cualquier bobina, ¿no? Entonces estas bobinas al final son como pequeños imanes, que lo puedo activar o desactivar el momento que yo quiera. Eso un primer aspecto. Ahora, este otro, la parte central, que es el rotor, es el que gira. Este rotor también es como un pequeño imán, ya un imán fijo, ¿no? No puedo activar y desactivar nada, ya está el imán aquí. ¿Y qué es lo que hace? Como es un imán, y esta bobinita lo puedo hacer que se vuelva un imán, entonces este rotor, por la atracción, se va a posicionar delante de este, ¿no? Y si esto lo apago, si este imán lo apago y este lo enciendo, por su atracción esta pequeña flecha se va a posicionar aquí, ¿no? Y si esto lo apago y esto lo enciendo, este imán se va a venir aquí. Entonces esa es su característica de este tipo de motor. Tengo pequeñas bobinas
que puedo activarlas o desactivarlas. O si quieren, pequeños imanes que puedo activar o desactivar el momento que yo quiera. Y eso hace que este pequeño rotor empiece a girar, porque se atrae, ¿no?, con este imán. Su polo positivo y su polo negativo del imán se atraen y este rotor se posiciona aquí. Y si este se activa, esto se va a posicionar aquí. Si el otro se activa, se va a posicionar ahí, al lugar que yo quiera. Entonces, justamente bajo esta estructura es que tengo esos 4 cables. El 1A, el 2B, el 1B y el 2A, por ejemplo, ¿no? Esos mismos 4 cables que están aquí, que sale del motor, que viene por aquí, esos mismos 4 cables son los que salen de este motor. Entonces, ¿cuál es la idea para hacer que esto se mueva, para que esto empiece a girar? Es justamente activar o desactivar estas bobinas de aquí, o activar y desactivar estos imanes, o estos electroimanes si quieren, ¿no? De eso se trata para hacer que este motor paso a paso pueda girar o pueda moverse. Solo necesito activar o desactivar estos pequeños imanes. Nada más. Ahora, el nombre de motor paso a paso. Justamente este pequeño rotor se mueve en pasos. De esta posición cambia a este, si es que este lo activo, ¿no? De esto cambia al otro. Entonces, a cada uno de esos cambios se llama paso. Del 1A pasar al 2A, bueno, de esta posición pasar a esta posición es un paso. Si quiero ir aquí, otro paso. Entonces, si quiero dar una vuelta completa, de esta posición tendré que dar un paso, 2, 3 y 4 pasos. 4 pasos tendría que dar y esto giraría una vuelta completa, ¿no? Entonces, de ahí va el nombre de pasos. Y ese paso, para que esto de esta posición pase hasta otra posición, ¿qué necesito hacer? Simplemente apagar este imán o este electroimán, lo apago y tendría que encender este. Entonces, al hacer eso, esto va a avanzar un paso. Esa es la forma de trabajar en este tipo de motores. Entonces, lo único que necesitamos hacer es encender y apagar estas bobinas. Entonces, eso es como encender y apagar un LED. Si quieren, pónganlo esto como si fuese un LED, no una bobina, nada, un LED. El LED 1A, LED 2A, LED 1B, LED 2B, puro LEDs. Si enciendo este LED, esto se mueve aquí. Lo apago y lo enciendo este, se mueve aquí. Lo apago, lo enciendo este, se mueve aquí. Y si genero esa secuencia, va a ir girando todo el tiempo. ¿No? Entonces, esa es la forma de trabajar. Ahora veremos esta forma de los pasos, cómo podemos hacer. Y en realidad haremos un poco de detalle ahí. A ver, vamos a intentar graficar. Asumiremos que es ese rotor y tiene su pequeña pestaña, ¿no? Y asumiremos que inicialmente lo vamos a dibujar por aquí. Que sea mi primera bobina. La primera bobina. Y colocaremos inicialmente así. La segunda bobina. Aquí nuestra tercera bobina. Y aquí la cuarta bobina. Entonces, haremos esto. Si quiero que mi rotor, este es el que gira, ¿no? Esto va a ir girando así. Eso es el que va a ir girando. Si quiero que se posicione aquí, ¿qué tendría que hacer? Haremos así. Pondremos por aquí la bobina 1. Le pondremos aquí las bobinas.
la bobina 1, la bobina 2, el 3 y el 4. Si quiero que esto se quede en esta posición, esta bobina 1 tendría que activarlo. Eso equivale, bueno, ya les he dicho, ¿no? Que estas bobinas, si quieren, véanlo como un LED. Necesito encender esto. Para encender eso, necesito que esa bobina tenga 5 voltios. Y esto, el 2, el 3 y el 4, lo dejaré apagado con 0 voltios. Ya está. Si hago eso, ese va a ser mi primer paso. Ahora, ¿qué pasa si esto quiero, lo marcaré punteadito, si esto quiero que se mueva hasta aquí, de esta posición, que vaya a la posición 2? ¿Qué tendría que hacer? El 1 tendría que apagarlo. Tendría que encender el 2. 5 voltios al 2, el 3 y el 4 que sigan apagados. Este sería mi segundo paso. Y genero ese movimiento. Y si necesito seguir avanzando, si quiero ir aquí, si quiero que el rotorcito se mueva a esta posición, ¿qué tengo que hacer? El 3 es el que tengo que encender. Entonces el 3 lo voy a encender y los demás tendría que apagarlo. Mi tercer paso. Y esto, si quiero ir al cuarto, entonces lo mismo, ¿no? La bobina 4, o si quieren el LED 4, tendría que encenderlo y los demás lo dejo apagado. Un cuarto paso si quieren, ¿no? Y si quiero que dé una vuelta completa, del 4 que pase hasta el 1, y con eso lograría toda una vuelta completa, tendría que otra vez hacer esto, ¿no? Otra vez el 1. 5B, 0, 0 y 0. Entonces esa es la forma de hacer que esto gire. Entonces en esencia es esto de aquí. Encender cada bobina en orden, ¿no? El 1, luego el 2, el 3 y el 4. El 1, el 2, el 3 y el 4. Y si esto repito una sola vez, va a dar una vuelta. Si repito 3 veces este mismo código, repito esta secuencia, si quieren repito 3 veces, va a dar 3 vueltas. 10 veces, 10 vueltas. Y si solo quiero dar media vuelta, tendré que hacer simplemente 2 pasos, ¿no? Y si solo quiero avanzar una cuarta, simplemente un paso. Entonces de esa forma se mueve. Ahora, si el motor estuviese justo de esta forma, podríamos ver que entre el 1 y el 2, aquí hay 90 grados, ¿no? Entonces un paso equivaldría, si es que este fuese nuestro caso, ¿no? Un paso equivale a 90 grados. Entonces para dar 360 grados necesito 4 pasos. Entonces con esto ya puedo generar la cantidad de vueltas que yo quiera. Si quiero dar, o si quieren 4 pasos, 360 grados o una vuelta. Entonces mucho depende de esto. Si quiero dar 10 vueltas, ¿cuántos pasos tengo que dar? Entonces ya es más fácil calcular. O si solo quiero dar 180 grados, ¿cuántos pasos tengo que dar? ¿No? Entonces todo se resume a eso. ¿No? Y de manera general así funciona, así está armado el motor. Entonces eso es todo lo que necesitamos saber, ¿no? Pero bueno, aquí le agregaremos un detallito.
ya que estamos en esto. Normalmente el motor no está armado así. De un paso al siguiente en realidad no hay 90 grados. 90 es mucho. De manera constructiva, en realidad ese motorcito lo dibujaremos otra vez. Aquí asumiremos que es nuestro rotor y para marcarnos la posición, ¿no? Lo que hemos hecho es esto, ¿no? La bobina 1, la bobina 2, la bobina 3 y la bobina 4. Pero en realidad, lo que les decía, este motor, aquí al borde están justamente esas bobinas. O si quieren, como este que hemos dibujado. Al borde están las bobinas. Pero no están solo 4 bobinas, hay más bobinas. Entonces, ¿cómo está armado esas bobinas? Aquí está el 1. Y en realidad, lo que tenemos es más. Aquí está el 2, por aquí está el 3, el 4, otra vez el 1, otra vez el 2, el 3, el 4, otra vez el 1, si quieren el 2, el 3, el 4, otra vez el 1, el 2, el 3, el 4. Repetimos el 1, el 2, el 3, el 4, ¿no? Y así vamos repitiendo. Y en realidad en el motor así está armado las bobinas. Entonces lo que tenemos es, seguimos teniendo las mismas 4 bobinas, pero se repiten varias veces. Esas mismas 4 bobinas se vuelven a repetir varias veces. Entonces, en realidad lo que vamos a tener es que entre la bobina 1 y el 2, el ángulo no es como en este otro caso. La forma más simple sería 90 grados, pero en realidad, en la mayoría de los motores, esto es 1.8 grados, ese ángulo que tengo. Entonces, esa es un poco la parte más real que tenemos. No tenemos solo 4 bobinitas, 4 pasos y da toda una vuelta. En realidad tenemos ese mismo grupo de bobinas, pero en mayor cantidad. Y normalmente están a 1.8 grados. ¿No? Entonces, dependiendo a la cantidad de estas bobinas, dependiendo al ángulo, podemos saber cuántos pasos necesito para que dé una vuelta completa. ¿No? Entonces, por ejemplo, si es que puedo tener aquí el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, podría tener, no sé, hasta 10 grupos, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso, podría identificar cuánto es el ángulo, ¿no? O si el motor me dice cuánto es su ángulo, podría identificar cuántos pasos necesito. Entonces, esas cosas podríamos hacer, ¿no? Y un motor está conformado de este tipo. Entonces, aquí, en realidad, si quiero dar una vuelta, ¿cuántos pasos va a ser? ¿No? Para dar una vuelta completa, para que esto dé toda una vuelta completa, ¿cuántos pasos tendría que dar? Entonces, si el ángulo es 1.8, ya sería fácil de calcular, ¿no? Entonces, podríamos colocar, como en este caso, ¿no? Un paso que sea 1.8 grados. Y si quiero dar, lo haremos por aquí, si quiero 360 grados,
cuántos pasos es. Entonces simplemente sería dividir esto entre esto y tendría la cantidad de pasos, ¿no? Y con eso ya podría saber una vuelta cuántos pasos tiene, y con eso ya puedo controlar este motor, la posición que yo quiero. Si yo quiero dar 20 grados, si yo quiero dar 30 grados, si quiero que se mueva 2 vueltas con 10 grados, puedo hacer eso. Entonces todo depende de la cantidad de pasos que voy a dar, ¿no? Entonces eso es lo que necesitamos saber. Y hemos visto cómo dar un paso. Para este caso, la forma de dar un paso es el mismo de aquí. Solo necesito encender la bobina 1. Si quiero dar otro paso, enciendo la bobina 2. Un paso más, la bobina 3. Un paso más, la bobina 4. Entonces, eso es todo lo que necesitamos. Ahora vamos a regresar aquí. Entonces, ya viendo todo eso, esta secuencia de pasos, hay diferentes formas de escribir, diferentes opciones. Entonces veremos ahora esas opciones. La opción más fácil era este de aquí, encender uno por uno, el 1, el 2, 3 y el 4, y repetir ese proceso. O si quieren aquí lo mismo, encender el 1, 2, 3, 4. Otra vez el 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 y voy a hacer que esto gire, ¿no? Otra alternativa es encender de 2 en 2. Aquí haremos otra vez la bobina 1, el 2, el 3 y el 4. Otra alternativa es encender de 2 en 2. Eso equivale a encender la bobina 1 y la bobina 2. Esto que tenga 5 voltios y los otros que tengan 0. ¿Eso a qué equivale? Lo haremos de color verde. Eso equivale a que entre el 1 y el 2, esta mi flechita se va a posicionar al medio. Ahí al medio, ¿no? Si solo encendía el 1, la flecha se posiciona donde está el 1. O mi rotor. Si enciendo el 1 y el 2, la flecha va a querer ir a ambos. Entonces se va a posicionar al medio. Entonces si quiero avanzar al siguiente, puedo encender el 2 y el 3. Entonces podría ser que esta flecha esté entre el 2 y el 3. Entre el 3 y el 4. Entonces para generar esa secuencia, podría ser el siguiente, el 2 y el 3. Estos apagados. Mi otra secuencia sería el 3 y el 4. El 3 y el 4. Y los otros apagados. Y mi último sería el 4 y el 1. Los demás apagados. Entonces, este sería mi secuencia. Si es que quiero hacer de 2 en 2. De 1 en 1 era fácil, ¿no? La bobina 1, el 2, el 3 y el 4. De 2 en 2, el 1 y el 2 y el 3 y el 4 y el 1. Y otra vez repito, ¿no? Y es más, esto es 5 voltios. Y repito otra vez y puedo avanzar, puedo hacer el mismo giro pero de 2 en 2. Otra alternativa es combinado. ¿Cómo sería combinado? Haremos otra vez la bobina 1, 2, 3 y 4. Si quiero hacer de forma combinada, por ejemplo, que avance al 1. Aquí le pondremos 5, 0, 0 y 0. Y haremos de color negro. Que avance a la posición 1. Va a ir aquí. Y si quiero hacer combinado, quiero que avance entre el 1 y el 2. Quiero que avance hasta aquí. Aquí quiero que avance. Entonces tendría que encender el 1 y el 2. Estos 5, 5 y estos 0 y 0.
Luego necesito avanzar al 2. Entonces solo el 2. Esto 0, 0 y 0. Luego necesito avanzar entre el 2 y el 3. Entonces el 2 y el 3. Los demás apagados. Y así puedo ir completando esta mi tabla. Luego solo enciendo el 3, los demás apagados. Luego el 3 y el 4, los demás apagados. Luego el 4, estos apagados. Luego el 4 y el 1 y estos apagados. Luego solo el 1 y repetiría, ¿no? Y este sería mi secuencia. Y avanzaría de este tipo, ¿no? El 1, el intermedio, el 2, el intermedio, el 3, el intermedio, el 4. Y si hago de ese tipo, en realidad el ángulo que estoy avanzando aquí va a ser 0,9 grados más o menos, ¿no? Entonces de 0,9 en 0,9 puedo ir avanzando. En este caso estoy avanzando 1,8 grados. Aquí 1,8. 1,8. ¿No? Aquí avanzo de 0,9 en 0,9. Entonces es un poco más fino el avance. Entonces dependiendo a la forma de trabajar voy a utilizar alguna de estas técnicas, ¿no? Avanzar en 0,9, avanzar en 1,8. Este también avanza en 1,8. La diferencia entre este y este tiene un poco más de torque. Como tiene dos imanes funcionando, entonces este es un poco más fuerte, tiene más torque que este no es tan fuerte. Entonces esa sería un poco la diferencia. Ahora sí, como ya hemos visto cómo funciona, haremos el código. Y el código ya va a ser fácil. En la forma manual, simplemente haremos este primer caso. Solo necesito encender y apagar, nada más. Entonces haremos eso. Haremos uno nuevo. Esto lo cerramos. Y vamos a colocar, haremos así, para que se entienda. Nuestra bobina 1. Vamos a utilizar, haremos este mismo ejemplo, utilizaremos el pin 8, 9, 10 y 11. La bobina 1 va a estar en el pin número 8. Y para acelerar voy a copiar esto y voy a repetir. La bobina 2 voy a conectar al 9, la bobina 3 al 10 y la bobina 4 al 11. Ya está. Necesito pin mode. Necesito que la bobina 1 sea de salida, como si fuese un LED. Esto lo vamos a copiar. La bobina 2, el 3 y el 4. Regresaremos aquí, ¿no? Entonces esas bobinas voy a tener como si fuesen unos LEDs. Entonces esos 4 pines, el 8, 9, 10, 11. Estos de aquí, 8, 9, 10, 11, son de salida, como si fuese un LED. Y lo que restaría sería hacer el programa principal. Mi programa principal va a ser esto, encender cada una de esas bobinas. Entonces, ¿cómo quedaría? Para encender es simplemente un digital write.
y le pongo la bobina 1, lo voy a encender y copiaré todo esto. La bobina 2, la bobina 3 y la bobina 4. Esto es low, low y low. Entonces así quedaría. O para que quede como en el gráfico, a ver, veremos esto un poco más aquí. Y ya está. El 1 encendido y los demás apagados. Como en este caso, el 1 encendido y los demás apagados. Si quiero dar un paso más, tendría que encender solo el 2. Pero este lo achicaremos. No me va a dejar. Está muy pequeño. Entonces trabajaremos ahí. Y ya está, ¿no? Entonces esto mismo. Solo necesito el 2. Entonces esto lo enciendo. Y los demás apagados. Solo el 2 encendido, los demás apagados. Y puedo repetir ese proceso. El 1 apagado, 2 apagado, ahora el 3 encendido. Y podemos completar. El 1 apagado, el 2 apagado, el 3 apagado, el 4 encendido. Ya está la secuencia. El 1, el 2, el 3 y el 4. Esta misma secuencia. Simplemente aquí un detalle que no está escrito aquí. Después de hacer un paso, me conviene darle una pequeña pausa. Esta pausa es para darle tiempo a que esto del 1 vaya hasta el 2. Tengo que darle un pequeño tiempo para que esto empiece a moverse. Entonces podríamos darle, no sé, 100 milisegundos. Entonces, después de cada paso, le damos un pequeño tiempo para que se mueva. Y ya está. Y si mi programa es solo eso, va a empezar a girar de forma constante todo el tiempo. ¿No? Entonces, hasta ahí podemos probar. Esto está bien. A ver, veremos si puede subir. Ya está. Ahora tendría que armar esto de aquí. Y a ver, regresaremos. Esto ya está. No sé si esto está habilitado. Tengo que habilitar eso. A ver, ahora sí. Ahora sí ya está. Y esto está empezando a moverse. Entonces, ese tiempo de espera mejoraremos un poco. Lo haremos más rápido. Lo haremos en 10. Y ya está, ¿no? Empieza a moverse un poco más rápido. Todavía incluso, ¿no? Ahora sí. Y si se fijan de este lado, hay unos LEDs por aquí.
Entonces es justamente eso al final. Encender un LED, el otro y el otro, ¿no? Entonces, como esto es bien rápido, pareciera que todos se están encendiendo. Pero bueno, el efecto que tenemos es que esto empieza a girar. Entonces todo depende de la cantidad de pasos que voy a dar, ¿no? Y eso podemos ver aquí. Si esa secuencia repito, por ejemplo, una vez, va a avanzar hasta aquí. Si repito 2 veces, va a avanzar hasta aquí. Si repito esa secuencia 3 veces, hasta aquí. Entonces, si repito de forma infinita, esto todo el tiempo va a ir girando. Y ese es nuestro primer ejemplo que hemos hecho. Todo el tiempo está girando. Entonces tendríamos que ir calculando en cada paso cuántos grados se mueve y cuántos pasos necesito para que dé una vuelta completa, ¿no? Eso ya me tocaría empezar a calcular o verificar en la hoja de datos de este motor para verificar cuántos pasos necesito para que dé una vuelta completa. Y aquí tendría que ver mi cantidad de pasos, ¿no? Si es que quiero dar una vuelta completa, ¿no? Entonces de esa forma podemos hacer que se mueva. Ahora esto está girando en sentido horario. Para que vaya en sentido antihorario o que gire al otro lado si quieren, lo único que tengo que hacer es cambiar la secuencia. Trabajaremos aquí. Esto hemos hecho en sentido horario. Del 1 pasa al 2, al 3, al 4. Y si quiero que vaya al otro lado, tendría que hacer a este lado. Encender el 1, luego el 4, luego el 3, el 2 y el 1. Entonces mi secuencia sería al revés. Tendría que ser 1, 4, el 1, el 4, el 3 y el 2. Luego el 1, 4, 3, 2. 1, 4, 3, 2. Y esto va a girar al otro lado. Nada más, ¿no? Entonces esta secuencia es lo que tendría que cambiar. Cambiar el 1, el 4 y el 2, ¿no? Entonces esta es la forma difícil de repente de hacer, pero el que da más opciones de controlar. Ahora, el mismo caso que este. Tenemos también una librería que nos ayuda a controlar esto. Y ese sería el stepper.h. Ese es el que me ayuda a reducir este código y hacerlo más fácil. Entonces haremos ese caso. Y además vamos a hacer una pequeña modificación. Bueno, no modificación, algunos otros detalles. En este mismo Arduino IDE, en la parte de ejemplos, ya tenemos algunos ejemplos desarrollados. Y justo un ejemplo para el motor paso a paso, que es el stepper. Tengo aquí 4 ejemplos. Podré agarrar este ejemplo de aquí. Esto lo cerraré. No. Y aquí ya me da un pequeño ejemplo de cómo utilizar la librería stepper. Entonces veremos algunos detalles que necesitamos. La librería stepper necesita. Y ya sabemos cómo agregar la librería si queremos hacer de cero, ¿no? Incluir librería y debe estar por aquí stepper. Aquí está stepper, ¿no? Y se agrega la librería. ¿Qué más necesito aquí? Voy a borrar todo esto. Y me voy a quedar con este. El mismo caso que el servomotor. Necesito crearme mi objeto que se llame myStepper, por ejemplo. Y es de la clase stepper. O es del tipo stepper si quieren. ¿Y qué parámetros necesito? Necesito aquí decirle, este es mi motor paso a paso, el que voy a utilizar, cuántos pasos necesita para dar una vuelta completa. Por ejemplo, podría colocarle así, ¿no?
256 pasos y da una vuelta completa. Y los siguientes números son los pines que voy a utilizar. En mi caso estoy utilizando el 8, 9, 10 y 11. Entonces esos mismos números coloco aquí, pero un poco el orden hay que cambiar. Es el 8 y el 10. Intercalado en realidad van los números, ¿no? El 8, el 10, el 9 y el 11. O si quieren, 8, 9, 10, 11. Son los 4 pines que voy a utilizar. Y le digo que con 256 pasos puede dar una vuelta completa. No, este valorcito sacamos de la característica de este motor. Hay que saber cuántos pasos necesito para que dé una vuelta completa. ¿Qué más necesitamos hacer aquí? Nada más. En el Voice Setup no vamos a utilizar el monitor serial, simplemente necesito decirle cuál va a ser la velocidad. MyStepper.setSpeed 60 rpm, la velocidad que va a tener el motor. Eso también puedo agregarle. Esa es una de las características que tiene la librería. Y en el programa principal, lo que necesito, vamos a quitar todos los comentarios que no nos sirven. Y aquí también, para que sea lo más simple posible. Y aquí vamos a colocar, vamos a probar con eso. Le pondremos 2000. Uno de sus métodos de este mi objeto MyStepper es el step. Este es el que me ayuda a que se mueva. Y aquí le digo que dé a 2000 pasos, por ejemplo, ¿no? Entonces le estoy diciendo que va a dar 2000 pasos, ¿no? Aquí sería un paso, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Va a dar 2000 pasos, ¿no? Si la vuelta es 256, va a dar otra vuelta más y otra vuelta más, ¿no? Entonces lo que le estoy diciendo, en total 2000 pasos que va a generar. Y le doy una pequeña pausa para que complete estos 2000 pasos. Después de terminar los 2000 pasos, hay este detalle aquí, ¿no? Esto es 2000 y es positivo, o sin signo si quieren. Eso va a ser en sentido horario. Y si quiero ir al otro lado, en sentido antihorario, simplemente cambio el signo aquí y le pongo menos y la cantidad de pasos que avance en sentido antihorario. Nada más. Y esto podemos probar. Ya está. Y veremos por aquí. Y lo pondremos por aquí. Entonces avanza en sentido horario 2000 pasos. Llega hasta 2000 y luego regresa 2000 pasos sentido antihorario. Regresa otra vez. Otra vez sentido horario, antihorario. Entonces esta es la forma de controlar estos motores también con una librería, ¿no? Y el mismo caso que del servomotor. Puedo controlar más de un motor paso a paso. Lo único que tengo que hacer es crearme otro objeto, por ejemplo, motor X, por ejemplo. El motor X
utilizo los pines, puedo hacer el 7, el 6, el 5 y el 4. O si quieren intercalado, ¿no? El 4, 5, 6 y 7. Y si quiero manejar otro motor, algo está mal por ahí. Y si quiero otro motor, podría ser el motor Y, por ejemplo. Puedo utilizar el pin número 3, el 2, el 1 y el 0. Entonces podría controlar 3 motores, ¿no? Y a cada motor podría decirle, esto está mal, el motor X, el motor Y, sus velocidades, y de acuerdo a una secuencia, de acuerdo a mi programa, podría ser que el motor X punto step, que avance, no sé, 500 pasos. Una pequeña pausa. Y de acuerdo a mi programa, de acuerdo a mi aplicación, podría ser que el motor Y avance menos, no sé, menos 300. Luego necesito que el motor X avance otra vez 100. Entonces ya puedo generar toda una secuencia de pasos. De acuerdo a mi programa, ¿no? De acuerdo a mi aplicación. Entonces puedo generarme diferentes objetos para controlar más de un motor, ¿no? En este caso podría tener 3 motores y cada uno de esos motores mover a la posición que yo quiero, ¿no? Y eso ya depende de mi programa, ¿no? Entonces esa es la forma de controlar. Entonces, como ven, el motor paso a paso o el servomotor no es difícil de controlar. Simplemente es darle una secuencia para que vaya a la izquierda o a la derecha y la cantidad de ángulos que quiero que avance. Entonces ya es controlado la posición o las vueltas que yo quiero dar. El siguiente sería hacer este de aquí, pero antes de hacer eso, creo que no vamos a alcanzar. Haremos una práctica. En la parte de Arduino haremos nuestra primera práctica y en realidad es la práctica número 3. Haremos un ejercicio sencillo, uno fácil. Y va a ser nuestra práctica para el siguiente martes. Haremos esto. A ver si esto sigue activo. Haremos ese motor que apuntaba por aquí, que tenía sus 4 bobinitas, y podríamos hacer que esto gire, ¿no? La bobina 1, el 2, el 3 y el 4. Este le llamaremos nuestro motor 1. A nuestro motor 1 le podemos generar la secuencia y hacer que gire. Entonces, para nuestra práctica haremos con 2 motores. Igualito, su bobina 1, su bobina 2, la bobina 3 y la bobina 4. Y esto también puede girar. Este mi motor 2. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero que haga? Haremos un ejercicio fácil y para la siguiente lo vamos a complicar. Lo que necesito es que el motor 1 y el motor 2, si quieren le pondremos un igual,
funcionen de forma simultánea, funcionen al mismo tiempo. Eso equivale a que yo quiero que si este motor, lo haremos de color negro, si este motor inicialmente estaba en el 1, este también en el 1, entonces lo que yo quiero que si este se mueve hasta el 3, este también se mueva hasta el 3, al mismo tiempo, el mismo momento, ¿no? O si es que este motor da 2 vueltas, este también que dé 2 vueltas. Si este da, no sé, 100 pasos, este también que dé a 100 pasos, pero al mismo tiempo. Eso es lo que quiero, ¿no? Si este empieza a moverse, este también que empiece a moverse. Si este se detiene, este también que se detenga al mismo tiempo. Eso es lo que yo quiero para la práctica. Listo, simplemente estos dos motores y ambos que se muevan de forma igual. Ahora hay un poco de ayuda. Y es más, aquí. Este código se podría modificar, pero un detalle en este código. Si le pongo MyStepper, o aquí haremos el motor X y el motor Y. Si hago a este estilo, lo que va a pasar, y es más, si ambos quiero que se mueva, lo mismo. El motor X 500 pasos, el motor Y 500 pasos. Si voy a hacer algo así, no me va a funcionar. Lo que el programa va a hacer es, primero el motor X va a avanzar 500, una pausa, después el motor Y. Entonces no está haciendo los dos al mismo tiempo, está haciendo uno por uno. Entonces tal vez no me conviene hacer esto. Tal vez me conviene utilizar esto. En el primer paso, que se encienda la bobina 1 del motor 1 si quieren. Del motor 1. Pero al mismo tiempo que se encienda la bobina 1, pero del motor 2. De repente, con esta lógica sea más fácil de resolver. ¿No? Pero, bueno, regresaremos aquí. Lo que quiero es que ambos se muevan al mismo tiempo. Y esto no interesa, ¿no? Si es 100 pasos, si es 10 vueltas, si es 20 vueltas, lo que me interesa es que ambos se muevan al mismo tiempo. Y para la presentación es lo mismo que hemos hecho en Java. Se hace en el proyecto, si este es mi proyecto, si esta es mi solución. Lo guardo y le pongo mi nombre, ¿no? Le puedo colocar práctica 3 y mis datos, ¿no? Y mis datos, ¿no? Y lo guardo. Y ese proyecto que hemos guardado o hemos creado, en mi caso debe estar en documentos, y aquí está. Y ese archivo lo tengo que comprimir, y es lo que tengo que presentar. Lo mismo que hemos hecho para el examen o las prácticas anteriores. El mismo procedimiento. El archivo comprimido y lo envío. Ahora, para probar, pueden utilizar el simulador. Ahí justo aquí tengo uno. Haremos ese mismo. Entonces, mientras abre, como hemos visto en el ejemplo, simplemente se trata de encender estas bobinas. El simulador
bueno, el que estamos utilizando no tiene la opción de simular motores paso a paso. Hay otros simuladores que pueden hacer. Por ejemplo, el Proteus, por ejemplo, puede hacer. Entonces, si quieren, utilizan ese programa. Y si no, con el simulador con el que estamos trabajando, también podemos tratar de simular. ¿Y cómo vamos a simular? Simplemente asumiendo que estas bobinas son LEDs. El LED 1, LED 2, LED 3 y el LED 4. O si quieren para la práctica, LED 1, 2, 3, 4 para el motor 1, LED 1, 2, 3, 4 para el motor 2. Eso sería justo lo que tengo aquí. Podrían armarse 4 LEDs. El primer LED que esté conectado a la bobina 8, el otro al 9, el 10 y al 11. Tengo mis 4 LEDs que podrían ser mis 4 bobinas. Para el motor 1, 4 LEDs que equivaldría a las 4 bobinas para el motor 2. Y para la práctica, ¿cómo tendría que ser el efecto? El efecto sería que enciendo este LED y este LED también tendría que encenderse. Tendría que encender el segundo y al mismo tiempo el segundo también tendría que encenderse. El tercero y el tercero, el cuarto y el cuarto. Y repetir ese proceso, ¿no? Otra vez el 1, el 2, el 3 y el 4. Tendría que encenderse en esa secuencia, ¿no? 1, 2, 3, 4, otra vez 1, 2, 3, 4, este también. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 y ambos al mismo tiempo. El 1 y el 1, el 2, 3 y el 3, el 4 y el 4. Si genero eso, si logro hacer eso, que este y este, todos, el primero y el primero funcionan al mismo tiempo, en realidad lo que voy a generar es que estos motores funcionen al mismo tiempo. Si este empieza a girar, este también que empiece a girar. Si esto se detiene, que esto se detenga. Entonces, esa es la práctica. Y eso es para la siguiente semana. ¿Listo? Entonces, esa es nuestra práctica inicial, el más sencillo que vamos a tener. Más adelante nos vamos a complicar la vida con ejercicios. ¿Listo? Y lo que nos falta aquí, lo último, las pantallas LCDs. Entonces, hasta aquí vamos a hacer nuestro avance de contenido. Después de esto vamos a hacer puro ejercicios, algunos problemas con algunos prototipos. Ya vamos a hacer algunos ejemplos de proyectos en realidad. Y justamente hasta aquí tienen todas las herramientas necesarias y suficientes para armar sus proyectos, ya sea individual o en grupos de 2, y si es muy complicado el proyecto, en grupos de 3. Pero hasta aquí va a ser nuestros temas. Tener algún sensor, algún actuador, alguna pantalla, el monitor serial, si son señales digitales, analógicas, con todo eso, incluso estos actuadores con motores más, podemos generar cualquier tipo de proyecto. ¿Listo? Entonces, una vez terminado el LCDs, vamos a hacer algunos ejemplos de algunos proyectos. ¿Listo? Entonces, bueno, no nos va a alcanzar para avanzar esto. ¿Alguna duda que tengan hasta aquí? Bien. Si no hay dudas, no hay preguntas, no hay nada, continuamos nuestro avance en la siguiente clase. Gracias.